A todos los alumnos del Ministerio de Enseñanza, sean bienvenidos a esta nueva clase. Hoy vamos a estar viendo el tema número 15 y es un tema muy especial que a mí particularmente me identifica mucho y es sobre la adoración. Entonces, bienvenidos a esta nueva clase. Yo quiero invitarles a que puedan tomar ahí su cuaderno, su Biblia y estar súper atentos a todo lo que vamos a estar desarrollando porque el Señor a través de su Espíritu Santo quiere hablarnos hoy. Y vamos entonces a iniciar con nuestro tema. Quiero entonces mostrarles el contenido de la clase. Vamos a hacer una breve introducción. Luego vamos a estar viendo 7 puntos diferentes, donde el primero es el significado de la adoración. ¿Por qué adoramos a Dios? Algunas razones, hay muchísimas, pero vamos a ver algunas específicas para estudiar. La adoración en el Antiguo Testamento. Es importante conocer de dónde venía este tema y luego la adoración en el Nuevo Testamento, que es donde nosotros hoy como iglesia tenemos este fundamento. Vamos a ver el poder en la adoración, las características del adorador y los enemigos de la adoración. Entonces, quiero que pongan de toda su atención. Vamos a estar desarrollando este tema. Es un poquito más extenso a diferencia de otras clases, pero vamos a hacer lo posible para que pueda estar claro y podamos entonces sacarlo adelante. Como introducción, ¿qué me parece importante aquí destacar? Primero, ustedes conocen el diseño del tabernáculo. Esto hace parte del Antiguo Testamento y fue diseñado y preparado para hacer énfasis en lo prioritario de la adoración. Sabemos que el tabernáculo era este lugar de reunión donde el pueblo estaba alrededor, ¿no? Y estaban los atrios, estaba el lugar santo, el lugar santísimo, estaba el altar de sacrificio. Y acá entonces había toda una descripción y toda una historia que cuando ustedes van al Antiguo Testamento y lo revisan, pues Dios fue muy específico en cómo quería que fuera esa reunión del pueblo, ¿no? Y además que como acá también se iba a ofrecer sacrificio por expiación de los pecados, Él también fue muy enfático en cómo debía ser la vestidura del sacerdote, el lugar que entonces iban a tener los levitas, cómo debían hacerlo, cuáles eran las condiciones en las que el pueblo tenía que llegar con el sacrificio que cada familia tenía que hacer, ¿no? Y todo el rito tan importante, porque claramente la presencia de Dios, recuerden que bajaban allí en el arca entonces del pacto, y ustedes creo que varios hemos leído esta historia. Si no, yo te invito a que la leas, es súper importante tener esto en cuenta. Pero ¿a qué voy con esto? Con todo este contexto, Dios hacía un énfasis en que la adoración es prioritaria. Y si se dan cuenta, toda la descripción y todos esos detalles que les acabo de nombrar, para crearlo y todas las indicaciones tomaron aproximadamente 243 versículos en Éxodo, mientras que el relato de la creación, por ejemplo, solamente ocupó 31 versículos del Génesis. Se dan cuenta en las proporciones lo tan importante y lo tan enfático que era para Dios hablar de la adoración y de este lugar de adoración. Otro punto que quiero destacar es que la única actividad que comenzó en la tierra y que va a continuar por la eternidad es justamente adorar a Dios, para que lo tengamos presente. Y la primera vez que se menciona la palabra adoración en la Biblia, pensaría uno así rápidamente, Salmos, por David. No, fue en el relato de Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac. Y quiero que lo veamos entonces en el pasaje, más adelante se los voy a describir. Pero entonces ese es un dato curioso para tener en cuenta. Y otro punto es que levantar las manos, cuando lo hacemos aquí los domingos, cuando estamos en este tiempo como iglesia, cantando para el Señor, si tú no sabes lo que significaba levantar las manos, es un acto de rendición, donde simbólicamente estamos diciendo que no nos quedamos con nada, sino que le entregamos todo al Señor. Finalmente, yo creo que en varios de los servicios o en algunas expresiones que tal vez escuchamos de nuestros hermanos cuando estamos acá en la iglesia, es la palabra aleluya. ¿Sí? Y la palabra aleluya es una palabra hebrea que significa alaben ustedes a Jehová o alaben al Señor. En el lenguaje moderno es alaben al Señor. Con esto entonces en mente, quiero que tengas un principio aquí súper claro y es que en el cielo vamos a adorar por siempre y por eso debemos comenzar desde ahora.
Vamos a entrar entonces en este verso que está en Génesis 22:5, que es esta primera mención donde se describe la palabra adoración. Y justamente es donde dice: entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Esto me impactó muchísimo personalmente porque no pensé que en esta historia, donde fuera el sacrificio, se nombrara la palabra adoración. Uno lo asocia mucho tal vez a las canciones, a la danza, al tiempo de oración, pero específicamente aquí es la primera mención de adorar. Entonces nos damos cuenta que adorar no está ligado a cantos o a rituales, sino al acto de obedecer, como lo hizo Abraham, y rendirse cuando estaba dispuesto a entregar completamente a su hijo. Y acá entonces vemos que es un acto de obediencia y de rendición completa a la voluntad de Dios, incluso cuando es difícil, porque sabemos que ese hijo de la promesa que había sido tan anhelado, el Señor se lo pidió y Abraham dijo, ok. Entonces vemos de dónde viene uno de los significados más importantes de adorar. Y quiero entrar entonces justamente a este significado. Vemos que viene del griego proskuneo, que significa doblegarse, postrarse ante la presencia de alguien o besar los pies. También vemos que viene de otra palabra griega, que es latreuo, que significa rendir homenaje, reconocimiento del honor hacia algo o hacia alguien. Y finalmente también viene del hebreo, que esta palabra nos hace referencia al inclinarse y a la sumisión total a Dios. Entonces, con estos significados que vemos, que alabar es elogiar o celebrar con palabras. Entonces aquí traemos tanto adoración como alabanza porque están relacionadas. ¿Esto qué quiere decir? Que es rendirse con reverencia y obediencia a Dios, reconociendo su dignidad suprema y amándole con todo el ser. Nosotros a través de la adoración respondemos a todo lo que es Dios con todo lo que somos nosotros. Es dar algo a Dios, es reconocerle por quién es y por lo que ha hecho. Es decir, que no importa lo que pase, Dios sigue siendo el Señor y reconozco su autoridad independiente de la circunstancia que esté atravesando. Amén. Hace referencia también a postrarse, suplicar, arrodillarse, humillarse, inclinarse, reverenciar, dar culto. Entonces se relaciona con la humildad. Y en esta expresión hebrea también fue usada en el pasaje de Abraham e Isaac que leímos antes cuando mencionó que irían al monte a adorar a Dios. Entonces vemos que lo que hizo Abraham era una sumisión total al Señor. Ahora, pasando entonces en el tema del significado de la adoración, vemos que la adoración es obedecer. Eso lo vemos en Génesis 22:5, el pasaje justamente que acabamos de leer. La adoración también es ofrecer, y lo vamos a ver en Mateo 2:11 en la Reina Valera, donde dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Aquí estamos hablando del nacimiento, ¿no? Cuando estaban entonces en Belén y entonces llegaron aquí a adorarle, y lo que hicieron no solamente fue inclinarse, sino que también le ofrecieron regalos. Esta es otra de las maneras en las que se expresa la adoración. La adoración es más que cantar. Lo acabamos de ver en los principios, en la introducción, y vemos que la música es una manifestación de la adoración, pero no es la única, ni es la más importante, porque acabamos de ver en el significado que va mucho más allá de cantar, aunque lo que nosotros hacemos, como en muchos de los salmos leemos, estamos invitados a, con nuestras voces, con los cantos, con los instrumentos, reconocer el nombre del Señor, que es lo que hacemos como iglesia, y lo que haces también en tu tiempo personal con el Señor, cuando vas de camino al trabajo, si escuchas música. Eso también es tener ese espacio para alabar y reconocer al Señor. Quiero que vayamos entonces a 1 Samuel 15:22, donde vemos que en la Nueva Traducción Viviente nos dice: pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezca su voz?
Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Vemos entonces que más que todo el rito, más que venir a la iglesia, más que venir y entregar sacrificio de alabanza, levantar nuestras manos o arrodillarnos, lo más importante es la obediencia. Lo acabamos de ver entonces en Primera de Samuel. Y quiero que tengas esto súper presente porque entonces aquí estamos desligándonos un poco de que no es solamente lo que hacemos en la iglesia, sino que se trata de ir más allá con nuestro estilo de vida, en la manera como nos comportamos, en la manera en cómo somos. Entonces no se trata de que cuando vienes a la iglesia te guste la música o te gusta cómo lo hace el ministerio de alabanza, porque el centro de la alabanza y de la adoración es el Señor. Entonces no se trata de mí, no se trata de la canción, no se trata de la letra que a mí me guste, sino cómo el Señor se convierte en el centro de todo. Por eso es tan importante, y se los digo como parte del equipo de alabanza, para nosotros es súper importante que todas las letras, que todo lo que hagamos esté hablando de que el Señor es el centro, que sea la dirección de su Espíritu Santo, que no seamos nosotros, no solamente son nuestros talentos o el instrumento que estemos usando, sino que realmente con todo lo que hagamos allí en el altar, el centro siempre sea el Señor. Amén. Y por eso, el último principio en este significado de la adoración es justamente que Dios es el centro y el objeto de la adoración. Entonces no es acerca de lo que yo siento, no es acerca de que lo que en ese momento que tú estés escuchando te llegue algo al corazón o cómo lo recibes, no. Se trata de darle gloria a Dios juntos, en comunidad, como iglesia, expresándolo con nuestras palabras, con nuestras voces, con nuestra danza. La adoración exalta el carácter, los atributos y las obras de Dios. Dios es el sujeto central, no el adorador, ni la música, ni el que está allá al frente, sino que Dios es el centro total de toda nuestra adoración. Agradar a Dios con lo que hago es la mejor forma de adorarlo. Por eso vemos que es un estilo de vida y que se sale del momento de la alabanza en la iglesia, se sale del momento de cuando cantamos canciones, se sale del momento del estudio de la palabra, porque se transforma entonces en que lo que yo hago, en lo que sigo de la palabra del Señor, se convierte en mi estilo de vida. Adorar entonces a Dios es algo de todo el tiempo. Aquí vemos que entonces no es solo algo de domingo, no es solo algo de cuando escucho la canción en mi casa o en la oficina o mientras voy al trabajo, sino que adorar se convierte en algo de todo el tiempo. Como decía el salmista, que todo lo que soy, alabe al Señor. Creo que tú lo has escuchado. Entonces, si se trata, si adorar es agradar a Dios con todo lo que hago, ¿cómo agrado a Dios? Tal vez te lo preguntas y quiero dar énfasis en algunos puntos que me parecen claves en los que podemos tener en cuenta de cómo podemos agradar al Señor. El primero, teniendo una comunión con Él. ¿Eso qué significa? Que vamos a estar día a día intencionalmente en pasar tiempo con el Señor. También es al cantarle. ¿Cómo agrada a Dios? Cuando tú le cantas. No solo lo haces en la congregación, también lo puedes hacer solo. ¿Cómo agradas a Dios? Obedeciendo su palabra. Es uno de los principios que veíamos anteriormente en los puntos. ¿Y cómo agradas a Dios? Siendo agradecido. Una de las maneras en reconocer que todo lo que eres, todo lo que has alcanzado ha sido por la misericordia y gracia del Señor y no por tus fuerzas, tu talento, tu conocimiento, tus habilidades. Cuando eres humilde, que es un poco lo que veíamos anteriormente, que adorar es una rendición total, quiere decir que tú reconoces que todo lo que somos es por el Señor. Entonces somos agradecidos porque todo ha venido de Él. Amén. Y finalmente, con una actitud humilde. Recuerdo de dónde me sacó y lo reconozco en todo. Sirviendo a otros también es una de las maneras en las que podemos agradar al Señor porque estamos mostrando su amor. Recuerdan que entonces estábamos viendo hace unas clases que añadimos a la fe virtud, a la virtud entonces le añadimos todas esas características que en una de esas estaba el afecto fraternal y estaba el amor precisamente.
Entonces, esas son las maneras en las que podemos agradar a Dios. Hay muchísimas más, pero queríamos resaltar estas. Y quiero dejarte un pensamiento que encontraba en uno de los libros que te invito a leer de John MacArthur, que se llama Adorar. Y justamente dice, nadie puede adorar genuinamente en la congregación si no adora primero en privado. Cuando el corazón individual está lleno de adoración, la adoración colectiva es inevitable y gloriosa. La manifestación del Señor y de su Espíritu Santo en la congregación es resultado no de que todos nos reunamos y solamente de que la iglesia exista, sino que viene de que cada individuo previamente ha tenido su momento en privado con el Señor, donde le ha adorado, donde ha sido intencional y donde ha construido esa relación con el Señor. Entonces, cada uno de nosotros está aportando a que la manifestación de su Espíritu Santo suceda. Obviamente Él lo hace en su gracia y su misericordia, no quiere decir que nosotros seamos los que generemos eso, sino que justamente cada uno aporta a esa relación con el Señor y a que la iglesia espiritualmente se mantenga activa. Amén. Quiero entrar entonces a otro punto que es el por qué adoramos a Dios. Y esto entonces es recorrer ciertas razones, tú puedes tener muchísimas más, claramente, pero vamos a entrar en algunas que es bueno que las tengamos en común. Principalmente nosotros adoramos a Dios por quien es Él, no por lo que hace, no por lo que nos dice, no por lo que los favores o los milagros que nos concede, no, adoramos a Dios por quien es Él. Él es bueno, Él es santo, Él es fiel, Él es perfecto. Veíamos que entonces lo hacemos por el carácter del Señor. Al declarar los atributos de Dios, podemos acercarnos más a Él. Al traer a mi memoria quién es el Señor, yo encuentro confianza, porque lo que dice su palabra es verdad. Y si Él dice que es fiel, si Él dice que no falla, si Él dice que es bueno, que es ese Padre que nos cuida, me puedo aferrar con confianza porque al reconocer quién es Él, entiendo que al ser su hija tengo un privilegio y puedo acercarme confiadamente. Adoramos a Dios. ¿Y por qué lo hacemos? Porque Cristo es la fuente de todo. Adoramos también porque todo lo que tenemos y hemos alcanzado proviene del Señor. Y le adoramos porque Él es el único que merece la adoración. Te invito a que leas Deuteronomio 6, el verso 4 al 5, que se lo puedes ver más adelante. Y finalmente, otra de las razones que también es importante y que la tenemos en común es lo adoramos porque lo amamos. Si tú amas al Señor, va a brotar de ti la adoración. Ahora pasemos al punto 3 y es la adoración en el Antiguo Testamento. Retomemos por un segundo todo lo que estábamos hablando del tabernáculo. Y me gustaría mucho que luego pudieras ir a esos pasajes en Éxodo y poder ver cómo fue toda la construcción y cómo todo lo que el Señor dejó en sus instrucciones. El tabernáculo fue entonces diseñado para adorar. El pueblo se presentaba con una ofrenda animal, en este caso, que se entregaba al sumo sacerdote, el cual la sacrificaba y quemaba en el altar del holocausto, como señal de entrega completa a Dios y para pedir perdón por los pecados. Eso era lo que ellos año tras año tenían que estar haciendo constantemente. Y es decir que entonces existía un lugar específico, o sea, donde el tabernáculo estaba ubicado, si se tenían que mover el pueblo, si se tenía que mover el arca, pues todo giraba en torno a donde estaba ubicado el lugar. Y había una forma específica de oración, porque entonces también los levitas, que era el grupo entonces de adoradores, tenían unas cosas que debían hacer, el pueblo tendría que presentarse con una ofrenda, específicamente tenían que presentar como lo mejor de lo mejor. Entonces, todo tenía como un orden y un lugar específico y una forma específica. En Génesis 8, del 20 al 21 dice: y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿A qué vamos con esto?
Noé tuvo que construir un altar, pues porque en ese momento el tema del tabernáculo no estaba allí, sino que él lo construyó, es decir, estaba yendo de una manera específica como le fue enseñado en la ley. Lo que vemos aquí es que la consecuencia de que Noé presentara ese altar a Dios, que tomara el animal, que lo ofreciera en holocausto, hizo que el Señor percibiera ese olor grato de su sacrificio y de su ofrenda. Entonces aquí encontramos que cuando a Dios le agrada tu adoración y hay un sacrificio genuino, el Señor va a traer una respuesta. Cuando tú le entregas todo a Él, así cueste, así duela. Cuando tú te acercas a Él con un corazón genuino, sacas de tu tiempo, sacas de tu rutina para estar solo dedicado a Él y rendirle tu corazón, créeme que hay una respuesta de parte de Él. Y aquí vemos la evidencia de cómo era en el Antiguo Testamento. Ahora, para pasar entonces a la adoración en el Nuevo Testamento hay un contraste total que quiero que veamos, y es que Dios entregó al sacrificio perfecto y definitivo, que es Jesucristo. Es decir, antes tenían que llevar un animal, tenía que ser cada cierto tiempo por el perdón de los pecados. Y posiblemente podía pasar que el Señor, aunque viera la ofrenda y el sacrificio, no lo aceptara. Acá se presenta a Jesucristo como el sacrificio perfecto, único, definitivo. Es decir, que ya no debía haber más sacrificio porque ya fue para siempre. Y el altar construido fue a las afueras de Jerusalén, en el monte Calvario, en una cruz de madera, donde se entregó Él. Amén. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora, como dice en Hebreos 10, del 10 al 12, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Esto es poderosísimo. Si se dan cuenta, a diferencia de lo que pasaba en el Antiguo Testamento, ya no se requiere una forma específica o lugar específico porque ya Jesús pagó todo y presentó el sacrificio perfecto. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros nos podemos acercar a Él confiadamente, donde sea que estemos, como sea que estemos. Pero si tú te presentas con un corazón genuino y sincero ante el Señor, Él va a responder. Lo que el Señor quiere es que nuestra adoración sea en espíritu, en verdad, y que sea algo de todo el tiempo. Que aquí es donde vemos entonces un pasaje que hemos estudiado en otras ocasiones en la iglesia, que es Juan 4:23, y en la Nueva Traducción Viviente nos dice: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca personas que le adoren de esa manera. Y quiero que veamos otro pasaje que está ahora en Romanos 12, del verso 1, en la PDT, y esta versión nos dice: por eso, hermanos, puesto que Dios ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Pablo está tomando la referencia de lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Y cuando tú estudias este pasaje, si tú buscas un comentario bíblico o entras a profundidad a verlo, incluso si tomáramos el método hoy aquí, vemos que esa parte que dice como sacrificio vivo a Dios, su vida debe estar dedicada solamente a Dios. Es que nosotros entonces reconocemos que no somos dueños de nuestra vida y que no vivimos ni para nuestros deseos ni para nuestros deleites, sino que ahora trabajamos para agradar a Dios en todo. O sea que la adoración se vuelve un estilo de vida, porque aquí nos está diciendo qué es lo que realmente tiene sentido, lo que realmente importa. Entonces vemos otro principio. La adoración es mi respuesta a Dios por ser tan bueno. Si te fijas al inicio de este pasaje, lo que nos está diciendo es: Dios nos mostró tanta misericordia.
Si tú piensas hoy de dónde te ha sacado el Señor y cuánta misericordia ha tenido, la respuesta que tenemos es adorar. Y quiero que pasemos a otro ejemplo de adoración evidente en la palabra que está en Lucas, en el capítulo 7, verso 36 al 38, que nos dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Adorar al Señor requiere un sacrificio, porque doblego mi vida, doblego mi carne, doblego mis deseos, lo que me gusta, lo que yo pienso, doblego todo para reconocer quién es Él y lo que ha hecho por mí. Pero vale la pena. Le adoro por lo que me ha dado y la oportunidad de ser salvo y de estar cerca de Él. Acá nos damos cuenta a través de la mujer pecadora que adorar es un privilegio. El que tú puedas rendirle tu vida y entregarle todo lo que eres. Y aquí no estamos hablando de lo mejor, porque cuando tú te presentas completo, te presentas con lo bueno y con lo malo, con lo feo, con lo que nadie conoce. Pero que aún así, por solo tener fe y tu corazón sincero y creer en Jesús, ya estás entregando adoración y al Señor le agrada. El Señor se complace y al Señor le interesa y al Señor, Él se inclina a escuchar tu oración, a escuchar tu adoración. Vamos a ver la manifestación del poder en la adoración. Y este es un ejemplo que a mí personalmente me encanta, que son los muros de Jericó. Esto está en Josué 6, el verso 1 al 5, que nos dice esta parte: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, y yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Más adelante nos dice: y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Y más adelante, en los versos 20 al 21, dice: entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. O sea, si yo me imagino, y no sé, si tú te imaginas la escena, ¿tú cómo crees que estaba el pueblo yendo a obedecer lo que había dicho el Señor, que era algo loquísimo? Porque yo creo que uno en su mente racional dice: venga, pero cuando yo grite, entonces se van a caer los muros. ¿Es en serio? ¿Cuánta gente no se pudo haber cuestionado? Pero si tú ves, a pesar de lo loco que pudiera sonar eso, el pueblo obedeció. Los sacerdotes entonces tocaron la bocina, y tú te imaginas a todo el mundo gritando, y que cuando ellos gritaran vieran que los muros caen. Ese poder en la adoración, porque ahí estaba la música, estaban las voces, estaba todo el pueblo reunido. Tú te imaginas ahora un domingo acá, cuando nos reunimos como iglesia y todos adorando y todos con la música y todos reconociendo el nombre del Señor, lo que puede pasar. La manifestación de Dios, su respaldo, que eso es algo maravilloso. Y ahora veamos cuando dice en el verso 21: y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. La adoración es un arma espiritual poderosa, porque aquí se cayeron los enemigos y pudieron destruir y ganaron. El sonido del shofar, que en ese momento es el de los cuernos, el grito del pueblo, no fueron simples ruidos. Fue un acto de fe, de rendición y de confianza total en Dios. Y vimos cómo les respaldó.
Ahora vamos a ver otro ejemplo que está en el Nuevo Testamento y es de Pablo y Silas. En Hechos 16, el verso 23 al 26, en la Reina Valera nos dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Es impresionante. Ellos solamente estaban orando y estaban cantando. Y uno puede decir solamente, pero el poder que tiene reconocer al Señor y adorarle y cantarle es asombroso. Si ustedes se fijan, creo que fue muy descriptivo cuando dice: los azotaron demasiado, los echaron en la cárcel, aparte como en el calabozo de más adentro, y aparte les aseguran los pies en el cepo, ¿no? O sea, más terrible no podía ser, más difícil que uno diga, no, situación imposible, o sea, ya no hay nada más que hacer aquí. Y ellos, en vez de quejarse, pudieran estar llorando, claro, sufriendo, pero ¿qué hicieron? Oraron y adoraron al Señor. ¿Y qué pasó? Un gran terremoto que hizo que los cimientos de la cárcel se sacudieran tanto que todas las puertas se abrieron. Cuando tú estás quebrantado, cuando la situación es difícil, si tú le rindes todo al Señor y dejas la queja a un lado, la crítica, tus propios pensamientos, y solo te dedicas a Él, créeme que el Señor se va a manifestar y está ahí contigo. La adoración y la obediencia abren camino a lo sobrenatural. El poder de Dios se manifiesta cuando confiamos en Él. Y vemos entonces que la adoración es un arma espiritual poderosa. Amén. Ahora, aquí Pablo y Silas también estaban reconociendo al Señor todo el tiempo y le estaban dando importancia a Él. Lo que dice su palabra, que más que a sus circunstancias o emociones, el Señor era quien obraba al favor de ellos y los respaldó. No es que con la alabanza y la adoración estemos dando a torcer el brazo del Señor, ¿no? No es como un tema de manipulación, sino que la consecuencia de que el Señor responda, o sea, esa consecuencia es producto de que yo le fui fiel. Es producto de una relación donde Él es también nuestro Padre y nos cuida y nos protege. Y si tú te acercas a la verdad con una necesidad a tu Padre, pues cómo Él no va a contestarte y cómo no va a estar ahí contigo. Amén. Ahora vamos a pasar entonces al sexto punto de esta clase y es características del adorador. Dios está buscando adoradores, como lo veíamos antes, en espíritu, en verdad, que lo hagan todo el tiempo, que busquen agradarle con su estilo de vida. Y aquí quiero enfatizar en algunos puntos. Dios busca adoradores que le den gloria solo a Él. Dios busca adoradores que dejan lo malo porque quieren agradar a Dios. Dios busca adoradores que buscan a Dios por su providencia. ¿Esto qué quiere decir? Porque reconocen que de Dios viene todo, no de tus fuerzas, no de tus pensamientos, no de ti mismo. Dios busca adoradores que no se den por vencidos ante los problemas, que se paren en fe y en confianza y que declaren el nombre del Señor. Dios busca adoradores que se niegan a amargarse por las circunstancias. Si tú le estás dando más lugar a la queja, le estás quitando lugar a la adoración. Si tú le estás dando lugar a la amargura y a criticar todo y a no vivir en contentamiento, le estás quitando lugar a lo que el Señor ha hecho por ti. Estás viendo desde la perspectiva incorrecta. Dios busca adoradores que no ven obstáculos, sino que los atraviesa. Así como hizo el pueblo en los muros de Jericó. Vieron el obstáculo, sí, pero obedecieron y los atravesaron y conquistaron, porque confiaban en el Señor. Ahora vamos a ir entonces a los enemigos de la adoración. El primero, falta de conocimiento de Dios. Estos versículos que te voy a dejar aquí, quiero que los puedas estudiar
Ya más adelante, cuando vayas a ver el PDF, el complemento de la clase, no los vamos a profundizar acá, pero quiero que los estudies. El primero es esa falta de conocimiento. Cuando adoramos sin conocer, es rendir culto a una imagen distorsionada. Si nosotros fuéramos conscientes y en serio conociéramos al Señor, que nunca vamos a terminar de conocerlo, pero fuéramos un poco más dedicados y fuéramos más profundos en el estudio de la palabra del Señor, créeme que lo que habría es asombro y habría una continua rendición y conciencia de quién es Él. Cuando tú no conoces, cuando no vas a la palabra, cuando no tienes ese tiempo de comunión con el Señor, cuando no le pides al Espíritu Santo esa revelación, vamos a adorar una imagen distorsionada. El número 2, adorar centrado en uno mismo. Esto está en Mateo 15:8 como uno de los ejemplos, pero aquí quiero resaltar que una cultura de adoración centrada en el adorador, o sea, centrada en ti, en lo que te gusta, en lo que te mueve, en lo que sientes, en vez de adorar a Dios como el centro, pues está quitando el fundamento de la adoración. Recordemos lo que veíamos al inicio, Dios es el centro, no podemos ser nosotros mismos. Un enemigo de la adoración es el pecado que no se confiesa, eso está en Salmo 66:18. Cuando pecamos, que es algo que puede pasar porque somos seres humanos y en nuestra naturaleza pues fallamos. El pecado sin arrepentimiento, cuando tú no lo confiesas, cuando tú no vas delante del Señor y reconoces que la embarraste, eso te endurece el corazón y eso va a contaminar la adoración porque no va a permitir que fluya algo sincero, porque tienes una barrera. Dios no recibe culto de corazones rebeldes. Cuando tú estás en rebeldía te cuesta acercarte al Señor. Si tú te has apartado en algún momento de la vida, volver es difícil, porque el corazón rebelde va en contra de la adoración al Señor. Entonces yo te animo a que si en este momento tú estás teniendo algún mal hábito, pecado oculto, algo que no hayas confesado, créeme que eso te va a limitar, porque fuimos creados para adorar al Señor y darle gloria. Y si no lo confesamos, si no pedimos ayuda, si no vamos a pedir un consejo también a alguien en la iglesia, pero más allá de pedir un consejo, de contárselo a alguien, si tú no vas en oración y se lo cuentas al Señor, tu corazón se contamina y la adoración se contamina. Otro enemigo de la adoración es la religiosidad. Eso está en Isaías 1, del 12 al 17. Y en este punto, Dios nos está diciendo que Él aborrece una adoración mecánica o ritualista. Recordemos cuando antes decía más que el sacrificio es la obediencia. No podemos acostumbrarnos a que, y muchas veces el pastor nos lo ha dicho, no podemos acostumbrarnos a que siempre esté la mejor música, el mejor instrumento, la mejor gente, el mejor guitarrista, no. Porque si entonces eso no estuviera, ¿no adoraríamos? Recordemos que adorar es más que cantar. Cuando no está esa sinceridad, se nos vuelve un obstáculo, porque hacemos de la adoración una costumbre vacía. Entonces no nos acostumbremos. Pidámosle al Espíritu Santo que renueve ese gozo de nuestra salvación todos los días para comprender quién es Él, para ver las cosas como son realmente y para no caer en costumbre. Otro punto de los enemigos de la adoración es la desobediencia de la palabra. Esto lo podemos ver en 1 Samuel 15:22, que es uno que ya hemos visto anteriormente. Y aquí es, si estamos desobedeciendo la palabra, estamos viviendo fuera de la voluntad de Dios, lo cual se relaciona con aquellos pecados no confesados, porque entonces caemos en rebeldía. Cuando estamos en desobediencia, estamos en rebeldía y eso va en contra de la voluntad del Señor. Y otro punto es la falta de reverencia y frialdad, que esto lo podemos ver en Salmos 2:11 o en Apocalipsis 2, el verso 4. Que entonces acá, en esa falta de reverencia y frialdad, es claro que ahora, porque Jesucristo presentó el sacrificio perfecto, podemos buscarle en cualquier momento, de cualquier manera, si tenemos un corazón sincero y si tenemos fe, ¿no? Pero no podemos tratar a la adoración como un entretenimiento o un show, porque Dios es santo. Y si Dios es santo, Él debe ser adorado con profundo respeto. Imagínate cuando veíamos este pasaje, cuando Jesús nació, que aún siendo un bebé, lo que hicieron
cuando fueron a adorarle, ¿qué fue? Postrarse, ¿no? Y si ese acto de reverencia se hizo con un niño, imagínate cómo debe ser teniendo a Jesús, estando delante de Dios. Como lo veíamos al inicio, vamos a adorarle por siempre cuando estemos en el cielo. Tiene que haber un profundo respeto. La frialdad espiritual apaga la pasión por adorar. Se canta, se asiste, pero si no hay una comunión íntima con el Señor, hay falta de reverencia y está la frialdad. Y finalmente, para entonces cerrar con esta clase, que me gustaría que igual tú hicieras este análisis después de los pasajes y pudieras reflexionar al respecto. Quiero cerrar con un pasaje que está en Apocalipsis, que es justamente en el último libro de la Biblia. Ahí están pasando y describiendo tantas cosas de lo que va a suceder, que hay una evidencia de la adoración aquí, que es algo que vamos a estar haciendo por la eternidad, y es en Apocalipsis 4:11 cuando dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Recordemos entonces que desde acá en la tierra estamos comenzando algo que va a durar por siempre, y es la adoración. Entonces, de cómo lo estés haciendo hoy, también va a depender y va a decir mucho de cómo lo vas a hacer allá. Claro, allá ya no hay luchas, no hay dolor, todo es distinto. Pero recuerda que desde aquí, desde lo que estás haciendo hoy, de cómo te estás comportando hoy, va a dar una idea de cómo vamos a hacer, de dónde vamos a estar en el futuro. Y yo quiero que cerremos con una oración y demos gracias a Dios por su palabra, que es verdad, y que hoy recibimos esto para que lo podamos empezar a aplicar y para que podamos ir delante de Él confiadamente y ponernos también a cuentas y reflexionar, y que sea el Espíritu Santo inquietándote y mostrándote y mostrándome qué debemos cambiar, qué debemos hacer, pero que podamos ser esos adoradores que lo buscamos porque queremos darle gloria a Él, que lo adoramos por quién es Él, que es lo más importante. Amén. Padre, en esta tarde queremos darte gracias porque tú estás con nosotros, porque tú eres nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Padre. Queremos, Señor, darte gracias por tu palabra, porque tú estás con nosotros y porque tú nos enseñas a través de ella con tu Espíritu Santo este tema tan importante y tan hermoso que es la adoración. Algo que para ti es súper importante y que, como lo veíamos, Señor, fuimos creados para darte gloria y honra, Señor. Como lo vemos en la palabra, es algo que vamos a hacer por la eternidad e incluso es algo que nunca acaba, Señor, y que hoy nos estás invitando a que lo hagamos en espíritu y en verdad. Hoy nos estás diciendo, Señor, que la adoración va mucho más allá de cantar y que es un estilo de vida y que tú quieres adoradores que solo te den gloria a ti, Señor. Hoy queremos rendir nuestro corazón una vez más y yo quiero pedirte, Espíritu Santo, que seas tú trayendo revelación a cada una de las personas que está viendo esta clase, que seas trayendo tu revelación a la iglesia, Señor, y que seas tú inquietándonos, Padre Santo, para que podamos dejar lo que debemos dejar, podamos cambiar aquellas cosas que debemos cambiar, Señor, pero que vivamos para ti, que el centro de nuestra adoración seas tú y no nosotros. Que cuando vengamos aquí a la iglesia, Señor, a adorarte como congregación, Señor, podamos hacerlo con convicción, con reverencia, con obediencia, Señor, como ese resultado de nuestra adoración diaria, en ese tiempo íntimo contigo, Señor. Hoy hemos aprendido que hay poder en la adoración, Señor, y te agradecemos porque tú renuevas nuestra confianza y porque es un arma espiritual que podemos usar, Señor, donde sabemos que tú nos escuchas, tú te manifiestas y tú nos respaldas. Gracias por este tiempo, gracias por este tema, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.